Sí, y la verdad pensar que esos guatemaltecos que están afuera, que hoy representan más del 20% de nuestro PIB, si pudieran estar aquí lo harían. Creo que hay que tener ese balance de sí, ser responsable y planificar todo como debe ser, pero si yo planifico de la A a la Z y la G salió mal, pues compongámoslo. Los chicos que se gradúan y dicen ya salí de la universidad y entonces quiero un puesto gerencial, no es tan fácil, ¿verdad? O sea, realmente es una combinación de experiencia y también de oportunidades, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿verdad? Bienvenidos a B2B by Perspectiva. Hoy estamos en un lugar muy especial, en AmCham. Estamos con la directora ejecutiva, Valesca. La verdad que agradecemos tu tiempo, tu espacio. Ya hemos estado coordinando este podcast ahí, ajustando agendas, pero realmente agradecemos que nos dieras un momento de tu tiempo y platicar un poquito sobre tu vida, sobre qué fue lo que te inspiró y actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo hoy como directora ejecutiva? Gracias por este espacio, ¿viste? Gracias a ustedes por estar acá. Esta es su casa. La verdad que a mí me interesa mucho saber cómo ha sido la pasión que has tenido en el comercio internacional, cómo surgió, eh, porque actualmente pues es la parte de AmCham, que es un tema bilateral entre Estados Unidos, pero ¿cómo lograste llegar a este punto? Pues muchas gracias. La verdad es de que tengo una hija de 19 años hoy, que hace 2 años estaba graduando del colegio y pensando en qué iba a estudiar, ¿verdad? Y entonces me hizo recordar a mí qué era lo que yo quería hacer a esa edad. Y sinceramente no tenía ni la más mínima idea. Pero sabía que me gustaba las relaciones interpersonales, es decir, con la gente, ¿verdad? Eso ha sido siempre un motor para mí. Em, y me gustaba los países, las diferentes culturas, viajar, conocer gente nueva, los idiomas diferentes. Hablo inglés, alemán y español. Alemán pues un poquito por mi infancia, ¿verdad? Porque estudié en el colegio austriaco de pequeña. Y entonces uno lo llevan, bueno, en aquella época no habían tanto de ir a conocer las universidades y no habían tantas opciones como hoy en día. Pero entonces vi una carrera que se llamaba Comercio Internacional. Y entonces yo dije, bueno, aquí de plano se viaja. Y entonces escogí esa carrera, ¿verdad? Y realmente me llenó muchísimo el poder comenzar en esa época. Pues yo trabajaba y estudiaba en la universidad y mi primer empleo fue en una agencia de carga aérea de exportadores de frutas y vegetales. Y entonces realmente entre el estudio y el trabajo me enamoré en serio de esos procesos de exportación, ¿verdad? Conocí que Guatemala era un país con mucho potencial agrícola y ellos exportaban no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Entonces, en esa época no había tantas cosas digitales, todo se hacía a máquina, ¿verdad? Por ejemplo, una licencia de exportación, no existía la ventanilla única y entonces había que llenar la máquina, había que luego llevarla al Banco de Guatemala y con una coma, un punto o algo que tuviera un error, le hacían a uno repetir todo el proceso, ¿verdad? Pero realmente fue muy gratificante poder trabajar ahí. Luego paso a trabajar a Chestnut Hill Farms, que era una exportadora de fresas, también hacia Estados Unidos, fresas congeladas. Ahí había un poquito más de exportación marítima, ¿verdad? Y esta Chestnut Hill era parte de Seaboard Corporation, entonces me trasladan a Seaboard Marine y paso a ver un poco de importaciones marítimas, pero siempre seguía Sí, porque venías de lo aéreo, lo en el mismo marítimo. ámbito y de la logística, que también es muy importante en todos estos procesos de comercio internacional, ¿verdad? O sea, estabas estudiando y viviendo a la vez Sí, la experiencia. sí. ¿Y cómo lograste, digamos, llegar a
a ser como directora ejecutiva de AmCham? ¿Cómo fue el movimiento de tu experiencia, ya que has estado en varios puntos, verdad? Bueno, ese es un proceso, ¿verdad? No es de un Ujú, día para otro y para los chicos que se gradúan y dicen, ya salí de la universidad y entonces quiero un puesto gerencial, no es tan fácil, ¿verdad? O sea, realmente es una combinación de experiencia y también de oportunidades, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿verdad? Yo luego de estar en estos lugares, me voy a trabajar a una empresa totalmente diferente en otro sector, pero que me traslado a otro país, a Honduras, a trabajar. ujú, Y entonces, en una empresa de cosméticos más de retail, ¿verdad? Y esto me hace crecer mucho a nivel gerencial, ¿verdad? Porque me dieron la gerencia comercial y luego por un tema personal de enfermedad de mi mamá, me tengo que regresar a Guatemala, pero como Dios todo lo hace perfecto. Me regresó justo un mes antes de Mitch, ¿verdad? Un mes antes de Mitch, yo estaba de vuelta en Guatemala para poder cuidar a mi mamá. Y ahí entro entonces a trabajar en una empresa ya global de carga, que es Kühne+Nagel, que es una empresa alemana en nuevamente en exportaciones aéreas de productos perecederos y de temperatura controlada. Entonces era importaciones de medicamentos con ujú. temperatura controlada y exportaciones de productos perecederos. Entonces la vida me fue moviendo, digamos, a donde tenía que estar. Perdón, antes de eso estuve en Agexport también. Antes de que una Nagel me salté un pedacito de mi vida ahí. En Agexport estuve casi 10 años y yo la verdad es de que le tengo mucho cariño a Agexport porque en serio que digamos que todas las habilidades para estar el día de hoy Ujú, como dirección ejecutiva en una cámara como AmCham fueron aprendidas ahí, ¿verdad? En esa institución estuve en dos puestos diferentes, uno en el programa de agregados comerciales de inversión y turismo, que era un programa mixto entre el sector público y el sector privado y luego de gerente de promoción comercial. Y es ahí donde comienzo a cumplir mi sueño de los de viajes, viajes. Ajá. ¿verdad? Porque entonces yo tenía a mi cargo las capacitaciones de los agregados comerciales. Ellos venían a Guatemala Ujú. y nos íbamos a las empresas, a conocer las empresas en el interior de la República, a conocer los sectores, a fincas, a empresas de vestuario y textiles. Y luego también llevábamos empresarios a las ferias internacionales a través del Departamento de Promoción Comercial. Entonces ahí tuve la oportunidad incluso de conocer Corea del Sur, ir a un curso de promoción, inversión y comercio. Digamos, de los guatemaltecos a Corea del Sur. Sí, sí. Y Y fue impresionante. O sea, de verdad yo creo que es el país pues más lejano que conozco y con una cultura tan diferente, pero tan linda porque ujú. son excelentes anfitriones, los coreanos. Y entonces íbamos a un curso de justamente inversión y comercio exterior. Así que ahí estuve 17 días, por dar un ejemplo, ¿verdad? Todos los viajes tienen sus anécdotas, ¿verdad? Realmente en los viajes que todo el mundo piensa que es también hay que lindo viajar, sí, pero es bastante cansado, ¿verdad? Las horas de trabajo se extienden, por supuesto. Sí, porque se tienen que aprovechar el tiempo. Sí, y en esa época, pues tal vez no habían tantas comunicaciones como hoy que fácilmente nos conectamos Y en qué año fue? a una llamada. Ay, estamos hablando como del 99 Pues en estaba, adelante, ¿verdad? Entonces, muy linda experiencia. La verdad es de que no es lo mismo la relación que uno puede desarrollar con las personas en un viaje porque ujú, es de mucho apoyo. Si uno lleva un grupo de 10 personas, de 12, de 20 personas, es mucho apoyo y entonces se crean lazos especiales, pienso yo, de amistad, de comunicación, de apoyo. Y todavía gente que al día de hoy seguimos en comunicación, muchos son socios de AmCham también ujú. y participan aquí en la Cámara activamente.
realmente, digamos, estabas viviendo el sueño en ir a varios países como en gira, pero a la vez estabas cumpliendo lo que habías estudiado, Sí. comercio internacional. Y, y en cada puesto de trabajo que has tenido, has como tenido como un doctorado de alguna forma en el tema de conocimiento. Sí, la verdad es que uno no deja de aprender, ¿verdad? Eso también es algo que todos debiéramos de aprovechar siempre y siempre ponernos en modo esponjita, ¿verdad? Ujú, Porque uno absorbe los conocimientos de las otras personas viendo, escuchando, las palabras que se utilizan, los términos, porque digamos que en este ámbito, pues esperan a veces que uno sea un todólogo, pero uno no es un todólogo, uno tiene que ujú, estudiar mucho y aprender sobre los diferentes temas para poder con propiedad hablar sobre los mismos. Además, el comercio internacional es cambiante. Es otra cosa que, por ejemplo, a mí sí me gusta porque no soy muy de rutinas y cosas como ya establecidas, ¿verdad? Entonces el comercio cambia todo el tiempo, ha cambiado. Tenemos ahora un nuevo acuerdo firmado con Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? ujú. Que no nos hubiéramos esperado que eso hubiera sucedido después de la firma del TR-CAFTA, pero pasó. Y entonces estamos en un mundo que cambia aceleradamente. Yo creo que también a raíz también de temas que han pasado como el COVID, por ejemplo, Ujú, también nos dejó malas cosas o malas experiencias, pero muchas buenas también, ¿verdad? Esa comunicación que ahora fluye, porque conéctense en Teams, conéctense en Zoom, todo eso no existía antes. Y es parte de un crecimiento constante al que uno se ve expuesto ujú. y digamos que las personas más flexibles, que se adaptan más a todos estos cambios y que los ven como aprendizajes y no como una carga extra, creo que hace la diferencia para poder crecer, ¿verdad? Entonces, Y sí, estoy muy de acuerdo contigo en la parte de comercio internacional que toda, todo está cambiando. Puede haber una guerra y estamos en guerra. Sí. puede atrasar ciertos, el tema marítimo, el tema del petróleo, en qué afecta a Las ciertas cadenas de las suministro de cadenas alimentos, de imagínate. suministros, la parte portuaria, aranceles que pues Estados Unidos haya puesto. Tenés que ser muy dinámica de alguna Sí, forma. pero para eso también tengo un gran equipo, Ujú, ¿verdad? Porque un equipo que realmente me apoya con información, con conocimientos. Nosotros trabajamos aquí en AmCham a través de comités y tenemos expertos, realmente empresas expertas en los temas y ujú. eso, ellos son los que van dictando a través de la junta directiva y de los comités como el camino, ¿verdad? Y digamos, AmCham, ¿en qué año fue fundada? AmCham tiene ya 59 años, va a cumplir este año, o sea que el año entrante vamos a festejar los 60. Me imagino que vamos a hacer fiesta porque para los 50 hicimos fiesta. Y pues nace con ese espíritu de apoyo a las empresas americanas que se querían establecer en Guatemala, Ujú, ¿verdad? AmChams hay en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros formamos parte de una red de 22 AmChams de Latinoamérica y el Caribe que se llama ACLA y, y más o menos funcionamos todas de la misma forma, aunque no somos una franquicia que nos dicta exactamente cómo funcionar, pero sí intercambiamos best practices. Y por ejemplo, en la región compartimos muchas empresas que están establecidas regionalmente, ¿verdad? sí. Entonces, son socios en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Y pues nace con ese espíritu. En Guatemala nuestro eslogan es Your Concierge for Business, Ujú, que es su consejero de negocios, ¿verdad? Esa persona o figura que va a estar ahí contigo, acompañándote en los diferentes pasos y como tenemos diferentes tamaños de empresa, diferentes sectores, ujú. sus intereses son diversos. Entonces, atendemos a cada uno como se merece, ¿verdad?
y les digo yo a los socios que tenemos alrededor de 500 empresas socias, que realmente la cámara sí es como un gimnasio, ¿verdad? Si yo voy al gimnasio y lo utilizo, voy a obtener resultados. Si yo no voy y nunca voy a las reuniones, no voy a los eventos, no lo sigo en redes sociales, etcétera, pues entonces puede ser que alguien me diga, es que no me da resultados estar en AmCham, pero ¿qué tanto has utilizado la cámara? ¿Verdad? Ujú. Nosotros ponemos la mesa, pero tampoco te podemos obligar a que te sentes a comer, ¿verdad? Yo creo que la cámara ha crecido bastante en los últimos años en Ujú. nivel de socios, de engagement, de relacionamiento con ellos. Y pues tenemos una junta directiva a la cual le reportamos y hay una asamblea general anual, la cual también se le presentan los estados de resultados, el informe anual, que a veces cuando lo presento digo, "Ah, no creo que hayamos hecho tanto en el año, pero sí, el año se pasa rapidísimo". Y digamos, en la formación de la cámara, inicialmente fueron empresas americanas. Inicialmente fueron empresas americanas, pero luego la cámara, como todas en Ujú. el mundo, se vuelven cámaras, son cámaras binacionales. Entonces, también admitimos empresas nacionales, ¿verdad? Multinacionales, que no Ujú. siempre son americanas, sino pueden ser de otras partes del mundo. Pero ese es el espíritu inicial, ¿verdad? Por eso es de que se tiene la principal relación, digamos, o el principal Ujú. stakeholder es la embajada americana. Y pues normalmente el embajador de Estados Unidos en Guatemala se le nombra presidente honorario de la Cámara. Ok. Y eso no todo el mundo lo sabe, pero Ajá. también la oficina comercial, a través de su agregado comercial, tiene una silla en nuestra junta directiva. Entonces, no recibimos ningún financiamiento de Estados Unidos porque somos autosostenibles, pero sí existe esa relación que hace que realmente podamos nosotros apoyar a los empresarios en sus gestiones, tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Ellos terminan también ser un puente para Estados Unidos. Eh, Exactamente, porque su función es velar por los intereses de las empresas americanas. y de alguna forma, eh, las empresas guatemaltecas han utilizado AmCham para invertir en Estados Unidos. Sí, como Cámara Binacional apoyamos también a las empresas. Yo acabo de regresar justamente ahorita de un viaje a un evento que se llama Select USA, Ujú. que lo monta el Departamento de Comercio en Washington. Y es justamente, es impresionante cómo cada uno de los estados de Estados Unidos se presenta con beneficios propios. O sea, cada estado Impuestos tiene de... exactamente los beneficios que les da al mundo, porque ahí están empresas de todas partes del mundo buscando cuáles son sus mejores opciones para invertir en Estados O Unidos. sea, cada estado se vende Se vende. Exacto. A mí me individualmente. encantaría hacer un Select Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, tenemos Invest Guatemala, tenemos Pro Guatemala, que son las agencias, digamos, homónimas del Select USA, ¿verdad? Ujú. Y digamos, en estas visitas, los empresarios guatemaltecos pueden tomar la decisión como en qué estado quieren invertir. Sí, sí. Bueno, hay un montón de, además de pláticas plenarias Ujú. alrededor del evento, de todas las tendencias que estamos viviendo al día de hoy. El tema, por ejemplo, digital, ciberseguridad, todos esos temas tan importantes Ujú. que nuevamente, hablando de los cambios, de cómo hacemos negocios el día de hoy, de repente cuando yo estuve en Agexport en el 99 ingresando, ¿verdad? Ha cambiado la historia totalmente. Em, pero sirven estas actividades tanto al empresario, aún sin no llegar a invertir en Estados Unidos, con Ujú. toda la información y contactos que puedan llegar a tener en este tipo de actividades. Y, y, digamos, no sé si hay algún tipo de estadística, pero digamos, empresas guatemaltecas que ya están establecidas en Estados Unidos, lo han hecho
con ustedes. Han sido un puente. No necesariamente por medio de AmCham, porque yo creo que ahí muchos actores influyen, ¿verdad? Es como, por ejemplo, decir, ok, bueno, nosotros estuvimos apoyando en su momento en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que no estaba yo, pero había alguien más en mi lugar, del DR-CAFTA, o nosotros como sector privado representando los intereses de Estados Unidos. Hemos estado acompañando a las autoridades guatemaltecas para la firma de este nuevo ART comercial entre Estados Unidos y Guatemala. Entonces, a mí siempre me gusta decir que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Yo creo que varios somos los que hemos apoyado, y con que a mí me llamen y me pidan el teléfono de un contacto para poder abrir una puerta para alguien más, eso ya es súper satisfactorio y es parte de lo que nosotros hacemos. No nos involucramos necesariamente en las negociaciones per se de los empresarios, pero somos esos facilitadores de contactos, de espacios, de abrir puertas para que esas negociaciones se lleven a cabo. Y un tema muy importante, el tema laboral. Creo que muchos guatemaltecos van a migrar a Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de AmCham para que puedan generar más empleo localmente, para que estas personas no migren y no se alejen de sus familias, ¿no? Bueno, ahí nosotros hemos trabajado bastante el tema bajo las diferentes administraciones del gobierno de Estados Unidos. Digamos, el presidente Trump sí ha tenido una política más estricta sobre las fronteras, ¿verdad? Incluso llegándolas a cerrar. Y de ahí sí creo que no solo AmCham, sino que otras instituciones del sector privado han trabajado fuertemente también en buscar lo que Guatemala realmente necesita, es un mejor clima de negocios. Sí. Para que las empresas, tanto nacionales, puedan invertir más, como las internacionales digan, sí, Guatemala es un buen lugar para ir, porque nosotros ya somos un buen lugar para venir, porque estamos estratégicamente posicionados, porque tenemos acceso a los dos océanos, porque tenemos digamos, gente joven para trabajar, y además somos súper bien vistos laboralmente hablando, ¿verdad? Todo el mundo me hace comentarios a mí afuera de que el guatemalteco es buen trabajador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Es en lo que nosotros como Cámara hemos estado trabajando los últimos años, ¿verdad? Nos hace falta certeza jurídica en el país, nos hace falta infraestructura prioritaria, ¿verdad? Puertos, aeropuertos, pero que esos puertos también tengan una ley portuaria, que tenga una gobernanza adecuada, por ejemplo, para que puedan venir inversiones de afuera. En general, esa mejora del clima de negocios y, por ejemplo, una calificación BB más en inversión, una ley de lavado de dinero que debiera también ya de estar siendo aprobada, hace que el inversionista voltee a ver a Guatemala, porque nos ven, ¿verdad? Pero de repente dicen, no, es que Guatemala, por ejemplo, ha tenido algunas empresas que no les ha ido bien internacionalmente. Tenemos casos, por ejemplo, de mineras que han sido prácticamente expropiadas, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, esas noticias, que es también algo que no pasaba en 1999, hoy en día son más visibles, ¿verdad? Hoy realmente la gente está pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, Guatemala debe trabajar en ese entorno de digitalización y automatización de trámites. Tenemos buenas noticias, pues tenemos el tema de la devolución del crédito fiscal, que afecta directamente a estos inversionistas extranjeros en una manera positiva, por ejemplo. Pero hay mucho más trabajo que hacer en todo ese entorno, ¿verdad? Yo quisiera tener una varita mágica y decir, ya, todo se arregló. Porque si fuera así, Guatemala tendría un potencial realmente inimaginable, pienso yo, para poder crear
atraer inversión y crear esas plazas necesarias para que la gente no se vaya. Por supuesto que hay que trabajar también en capacitación, en subir, dependiendo de cuáles son los requerimientos de las empresas que vengan a nivel de los trabajadores, ¿verdad? Pero también ahí hay bastante trabajo público-privado también que se está realizando y ese digamos que no es como nuestra área en AmCham, pero sí creo que Guatemala, the sky is the limit, como dicen los americanos, ¿verdad? Solo es que realmente todos pudiéramos ponernos de acuerdo en algo. Digamos, yo me recuerdo cuando fui a Corea, que fue como en el 2000 más o menos también, Que o era sea, el muchísimos apogeo años. de Corea, ¿ah? Pero ellos eran un país realmente subdesarrollado, ¿verdad? Pero ellos deciden apuntar todo como a ciertos sectores. Y no importaba que otros sectores alegaran, es que no se puede como que quedar bien con todo el mundo al mismo tiempo. Sí. Pero sí se puede como priorizar, ¿verdad? Y decir, ok, vamos a apuntarle a esto, por ejemplo, no sé, infraestructura prioritaria. Y si hay infraestructura, va a crecer el entorno alrededor de la infraestructura de una manera casi natural, pues, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, incentivos para los inversionistas extranjeros, ¿verdad? Yo ahorita viniendo de Select USA veo que obviamente los estados que más incentivos tienen son los que se llevan más a los inversionistas hacia sus estados, ¿verdad? Entonces hay muchas formas realmente de trabajo que se pueden, y a través de los años que hemos ido escuchando, participando en eventos eh, que realmente se podrían implementar. Algunas se han implementado, ¿verdad? Otras todavía faltan. Pero desde AmCham se puede hacer propuestas, se puede hablar con los funcionarios, tanto de Guatemala como de Estados Unidos. Y como le digo, tal vez no es de que nosotros podamos decir, si usted me pregunta hoy, 100% es trabajo de AmCham o influencia de AmCham, pero aunque sea con un granito de arena que cada uno aportemos, ya es una satisfacción o debe ser una satisfacción para los que trabajamos en AmCham y que realmente pensamos que Guatemala tiene ese potencial. ¿Y cuál ha sido uno de los objetivos que han tenido hoy por hoy con el gobierno que está? Que AmCham estuvo de intermediario y apoyando que se hiciera esta acción. ¿Cuál ha sido como uno de los proyectos más grandes que ha tenido ahorita AmCham? Bueno, definitivamente la firma del ART de los aranceles. Realmente eso nos tomó por sorpresa a todos, ¿verdad? Nunca nos imaginamos, como comenté anteriormente, que fuera a haber cambios al DR CAFTA y la forma en que nosotros teníamos acceso al mercado de Estados Unidos y Estados Unidos al de Guatemala. Sin embargo, ahí pues se obtuvo el 100% de apoyo desde el presidente Arévalo. Y a través del Ministerio de Economía se hizo un gran trabajo a través de mesas interinstitucionales, sector público y privado. Y la verdad es de que el resultado fue que Guatemala firma dentro de los primeros 4 países con Estados Unidos. Sí. Hoy todavía estaba en una reunión virtual antes de esta entrevista con Washington y con mis colegas de otras AmChams que realmente se están preguntando qué va a pasar o cuándo van a firmar ellos, porque, ¿verdad? Entonces, ese estar entre esos primeros 4 países, pienso que también da un indicio de la importancia que Guatemala tiene para Estados Unidos y Estados Unidos para Guatemala, ¿verdad? Seguimos siendo un país prioritario, ¿verdad? Que nuevamente creo que nuestra posición geográfica influye, pero también obviamente nuestro relacionamiento con otros países. Por ejemplo, Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con China, sino con Taiwán. Entonces, esto Estados Unidos lo ve
con buenos ojos, mientras que otros países de la región, inclusive de repente más grandes, sí tienen estas relaciones comerciales, ¿verdad? Entonces, hoy pues está el presidente Trump ya dándole la mano al presidente de China. Vamos a ver Sí, en qué paran las negociaciones con Estados Unidos, pero puede ser que vengan ahí otros cambios globales, ¿verdad? ujú, Para el comercio internacional nuevamente. Y luego en el tema de la agenda del Congreso, hay varios temas que pues caminaron muy rápidamente a inicios de esta nueva administración, como la aprobación de la ley de infraestructura vial prioritaria. ujú. Sin embargo, se tiene pendiente el funcionamiento de la DIP como debe de ser. Pero se tienen temas importantes pendientes ahorita sobre la mesa y hemos visto ahí también un esfuerzo por el presidente actual del Congreso en poner los temas en agenda, como es la ley de lavado de dinero, que sin ella retrocederíamos en las evaluaciones de riesgo país y nos bajarían nuestra calificación de inversión, lo cual nos Sí, afecta pues a la hora de justamente trabajar porque el clima de negocios mejore y la sí, inversión traer mejore en Guatemala. inversiones El como tema tal, de ¿va? puertos es importantísimo también. El tema de también para estas grandes obras que se deben de hacer de compras y contrataciones. El tema de la ley de ciberseguridad, que también se tienen algunas propuestas ahí. Entonces, estamos tanto activos en el Ejecutivo como en el Congreso, dándole seguimiento a los diferentes temas. Está la ley de aguas también, que afecta directamente al Ujú. sector empresarial. Pero sí, esa es nuestra agenda, es justamente trabajar en mesas, ya sea también propiamente de AmCham, para hacer estos análisis, para luego hacer propuestas a las autoridades, que no necesariamente son solo de AmCham, sino que también nos juntamos con otras cámaras para poder presentar estas Ujú. propuestas como sector privado unificado. ¿Verdad? Hemos trabajado muy de cerca con CACIF y con otras cámaras para darle seguimiento a alguno de los temas. La verdad que me parece increíble, eh, pues toda la actividad que tenés y cómo logras ordenarte en el tema familiar. Pues miren, yo digo que de verdad Dios no le da a uno más de lo que puede tener, ¿verdad? Porque tengo solo una hija, como te comenté, ya universitaria, ¿verdad? Y mi esposo que de verdad felizmente casada y me apoya realmente en todo lo que hago. Eh, pero sí, digamos, soy muy familiar. Eh, Nosotros nos toca, tal vez no físicamente, pero sí a veces trabajar algunos temas los fines de semana, Ujú, ¿verdad? Eh, pero realmente trato los fines de semana de estar pues más con mi familia. Cuando puedo, que se puede, viajan conmigo para no estar tan solita, porque por lo menos así cuando llego al hotel, aunque sea después de una cena a las 10 11 de la noche, ahí están, ¿verdad? ujú, En fin, realmente creo que la comunicación es importante. Este trabajo es de muchas horas a veces porque de repente hay reuniones a las 7 de la mañana y de repente tienes tu agenda como que muy linda, ¿verdad? Tengo mi asistente que yo digo que es la dueña de mi agenda porque ella me ayuda con todas las reuniones, pero de repente mañana convocan a una reunión ujú. importante y entonces ya hay que mover todo lo que uno tenía, hasta temas personales, a veces bueno, de repente yo tenía que ir donde el doctor, por ejemplo, ¿verdad? Y Ujú. entonces hay que cambiar esas agendas. Pero el apoyo de la familia definitivamente es lindo tenerlo en el sentido de la confianza, de los espacios, del tiempo, de, de, de la participación también, ¿verdad? Así que pues si tal vez tuviera más hijos, no sé si lo hubiera podido haber logrado así tan,
no sé, ¿verdad? Porque ya 2, 3, 4 y más chiquitos, no sé, ¿verdad? Pero ha sido, o sea, ya tengo 11 años en AmCham, ¿verdad? Este año cumplo 11 ¿Y años. cómo lo has sentido? Y realmente ha sido, pues, todos han sido trabajos muy buenos y lindas experiencias, pero AmCham ha sido tal vez como esa culminación de por todo lo que he trabajado, llegar acá a ser la directora ejecutiva, que como les digo, es un trabajo en equipo, un trabajo de que yo sé que si como que uno se tirara, ¿verdad? Y siente que Ujú, tiene su red atrás, que es mi equipo, quien me soporta, ¿verdad? Y quien me apoya en todas las decisiones, en montar los eventos, me consienten, la verdad es de que me consienten hasta de si tengo un cabello mal colocado o si me hace falta labial para una entrevista, pero eso yo lo siento gratificante porque de verdad se siente rico tener alguien que lo esté cubriendo a uno todo el tiempo, ujú. con cariño, con ese apoyo, con esa camiseta puesta, de decir, bueno, ok, esta es la figura de AmCham hoy, ¿verdad? Pero vamos a apoyarla, ¿verdad? Ujú. Entonces, ha sido muy lindo trabajar en la cámara. Creo que de verdad trato de contestar los WhatsApps el mismo día. Tengo como esas reglas personales, ¿verdad? Si alguien me llama y no le puedo atender, le pongo que le voy a devolver la llamada y trato de devolverle la llamada lo más pronto posible, em, porque realmente este es un trabajo de mucho servicio, Sí. ¿verdad? Es realmente servir a las empresas y uno aprende a hacerlo, pues realmente a mí me gusta esa parte de relaciones humanas, pero es un trabajo muy humano también, ¿verdad? Porque al llegar a entender las problemáticas de las empresas, uno entiende que no es fácil Ujú. tampoco emprender, ser empresario, tener una empresa de 20 empleados, de 2 empleados, de 50, de 100, de 1000, de 10,000 empleados, no es fácil. Entonces, el poder apoyar abriendo una puerta o diciendo, dando una idea de por dónde se pueden ir, es muy gratificante. Digamos, de alguna forma, eh, creo que no sentís si estás trabajando o estás disfrutando, porque es algo que siempre has querido. Sí, sí, Realmente sentís que estás como haciendo parte de tus sueños. sí, definitivamente. De verdad, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Porque sí se han cumplido todos los sueños que tal vez tenía a los 18 años y no sabía qué estudiar, pero esa carrera que se escogió en su momento y cómo de verdad han surgido las oportunidades a través del esfuerzo y el trabajo, es un sueño hecho realidad. Y digamos, para lograr llegar al punto que estás, ¿cuáles han sido los valores que has tenido para construir este camino? Bueno, primero que nada, tener a Dios en mi corazón, ¿verdad? O sea, creo que es lo principal. Si Dios no, o sea, las fuerzas, el que te renueve las fuerzas todos los días, porque uno se cansa como ser humano, ¿verdad? Es Dios el que nos da las oportunidades también y saber que hoy estamos aquí, pero no por nosotros, ¿verdad? Ujú, Sino porque en serio Dios nos ha dado esa oportunidad, ¿verdad? La familia, que como ya te comenté, es muy importante el apoyo. Y luego esos principios y valores que me enseñaron mis papás, ¿verdad? Me recuerdo yo a mi papá que en paz descanse, ya se fue hace como 4 años, es el nombre, ¿verdad? Cuidar uno su nombre, ser íntegro, realmente lo que uno dice se ve, ser transparente. ujú, En estos trabajos también esa parte es muy importante, ¿verdad? Ser sincero, congruente con lo que uno está haciendo, ujú. ¿verdad? Creo que em, es, es,
es realmente tener la sencillez suficiente para decir, o sea, es, esto es lo que me está tocando hacer hoy y aquí me toca servir hoy y lo voy a hacer con excelencia para Dios. Qué bonito. Y de alguna forma, eh, ¿cuáles son tus sueños próximos? Que se gradúe mi hija en la universidad. Pero bueno, Acaba de empezar. y de ahí que se case y me den nietos. Ah, No, no, la verdad es de que, bueno, no me veo todavía jubilándome, digamos, ujú, ¿verdad? Así que, pues, seguir dando todo lo que se pueda hacer aquí en la oficina, en AmCham, innovando, ¿verdad? Tratamos siempre de sentarnos en el staff todos los lunes y juntos buscar nuevas formas de servicios, de ideas, de cómo llegar a nuestros socios, de cómo tener un impacto más importante, ¿verdad? Hacer alianzas con otras cámaras. Me veo realmente, bueno, ya casi nos va a tocar nuevamente comenzar a platicar con los nuevos candidatos a presidente, ¿verdad? Es increíble cómo el tiempo pasa tan rápido. Y entonces viene una dinámica de mucho más trabajo ujú. para la Cámara, pero que realmente es importante, ¿verdad? Y, y no sé, la verdad es de que seguir aportando desde acá me gustaría, ¿verdad? Mi hija se va a estudiar a Cancún Ujú. y entonces me dice, mami, me dice, ¿por qué no abrís una AmCham en Cancún? Porque ella quisiera que yo me fuera con ella, ¿verdad? Pero le digo, no, es que ya existe AmCham en la Ciudad de México y ellos tienen en otras partes, ¿verdad? Pero no, em, realmente es lindo este sector de cámaras, ¿verdad? Es Ujú. importante, creo que hay mucho más por hacer y siempre hay cosas nuevas por hacer. Ahora con la inteligencia artificial, yo les digo aquí a mi equipo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para llegar a los socios y poder hacer una IA de AmCham? O sea, hacer cosas diferentes. eh, siempre hay cambios también, tanto en el gobierno americano como en el Ujú. gobierno guatemalteco, entonces mantenernos en contacto con las empresas también es otra cosa que hacemos. Me ha tocado viajar mucho más que antes, que cuando entré hace 12 años a la Cámara, ¿verdad? O sea, hay muchas más actividades después de pandemia presenciales Ujú. en Washington, en Estados Unidos, en otras partes de las AmChams. Me gustaría tal vez aprender un poco más de otras AmChams y que mi equipo también aprendiera de ellas. Entonces, creo que hay muchos proyectos importantes, Ujú. algunos son secretos, que se pueden implementar en la Cámara, ¿verdad? Pero para darle ese mejor servicio al socio. No, la verdad que es súper interesante el papel que tú tenés dirigiendo la parte ejecutiva de AmCham y todo lo que se viene y todo lo que tienen que hacer día a día, ¿verdad? Y hay cosas que de repente caen, ¿verdad? O sea, como lo del tema de los aranceles, que no nos imaginábamos que Sí. iba a pasar, o la guerra con Irán, que ahí está teniendo un impacto muy fuerte. Hoy estábamos viendo costos de, por ejemplo, boletos aéreos, cosas así, pero en la vida diaria está Ujú. teniendo impactos y que de repente uno dice, wow, ¿verdad? O sea, porque obviamente cae sobre las empresas y al final el consumidor final es el que paga esos costos, ¿verdad? Pero hay cosas que de repente uno ni se imagina que van a pasar y pasan. Entonces hay que, Cada día es una sorpresa nueva. ajá, y como que prepararnos para, yo creo que la mayor virtud que uno puede tener es ser flexible, Ujú. ¿verdad? Yo creo que, digamos, a mí me ha tocado trabajar con gente que de repente quiere ser muy cuadrado en lo que, en sí, o sea, necesito que me diga qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, pero hay cosas que van surgiendo y AmCham es así.
¿verdad? Necesitamos saber improvisar. Desde un evento en donde el micrófono no funcionó o la presentación no encendió, es que pasan cosas así, no corrió la presentación, hasta que las fotos que tomamos no salieron bien, hasta lo que íbamos a publicar, surgieron cuentas que negativamente nos atacaron, o sea, pasa de todo, ¿verdad? Entonces, como que solo respirar y decir, ok, bueno, todo tiene solución también, ¿verdad? Y ser maduros profesionalmente para poder buscar las mejores soluciones para esos momentos de estrés, digámoslo así, porque momentos de estrés van, bueno, que me dejó un avión y no llegué a la reunión a tiempo, por ejemplo. Ay, sí. Cosas pasan, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué puede hacer uno? O sea, se salen de las manos de uno como ser humano. Entonces yo creo que uno a veces es muy duro con uno mismo, ¿verdad? Creo que hay que tener ese balance de sí, ser responsable y planificar todo como debe ser, pero si yo planifico de la A a la Z y la G salió mal, pues compongámoslo, ¿verdad? O sea, atendámoslo en el momento o en el momento inmediato después, ¿verdad? Pero no nos frustremos. Ujú. Yo creo que eso es parte del manejo, el manejo de esas crisis o emergencias o temas que caen del aire, ¿verdad? Porque van a caer, porque el mundo cada día está más revuelto, ¿verdad? Ujú. Entonces, nos toca a nosotros pero entre más caos, digamos, o más cosas pasen, nosotros podemos ayudar. Tiene que haber esa institución que sea el consejero de negocios, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones hay hoy? Ujú. ¿Cómo podemos aprovecharlas? Y a nosotros nos toca investigarlas, nos toca buscarlas para los empresarios. Sí, porque al final tienen que ser ese apoyo, ¿va? Es emocionante. De todos los días. Y la verdad que eh, me encantó este podcast. Me encantó hablar un poquito de tu persona y conocerte, la Gracias a verdad. ustedes también. No, no es lo mismo verte en fotografías y en eventos, como platicar un poquito de cómo ha sido tu vida y cómo has llegado a este punto, ¿verdad? Gracias. No, Y, gracias, gracias. y esperemos que Guatemala pueda subir su calificación al lograr atraer más inversiones y que la verdad que existan más desarrollo de empleos y mayor estabilidad, más eh, certeza en todas las acciones que las empresas puedan invertir y podamos crecer como país, ¿verdad? Sí, y la verdad pensar que esos guatemaltecos que están afuera, que hoy representan más del 20% de nuestro PIB, Sí, si pudieran estar aquí lo harían. sí, Entonces creo que es importante y se los debemos también para poder volver a tenerlos aquí reunidos con sus familias. A muchos de ellos han sido separados pues de sus familias por esa necesidad de buscar un empleo que sea suficiente para poder tener bien a su familia. totalmente de acuerdo. Y la verdad que te agradezco, aunque estés ahí ocupada viendo que Ya está vibrando el teléfono ajá, aquí. que está vibrando el teléfono y solucionando varias cosas a la vez. Pero te agradezco este espacio que nos diste y esperemos pues platicar próximamente. Gracias, ha sido un gusto para mí también. Les agradecemos a todos que compartan nuestros podcasts, que son podcasts que inspiran, que la verdad que cada historia les puede llegar al corazón y cambiar su forma de pensar. Y por favor compartan en todas nuestras redes sociales y sigan a AmCham en sus acciones de día a día Síganos en las redes sociales. y síganos en las redes sociales. Les agradecemos mucho. Bye. Bye.